Hola, mi nombre es Kevin Armando Barrientos Gómez y el día de hoy les voy a explicar 6 procesos importantes en los carbohidratos, los cuales son la glucólisis, la glucogenólisis, la glucogenogénesis, la oxidación del piruvato antes del ciclo de Krebs, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Ahora les voy a explicar el proceso de glucólisis. Cabe mencionar que este proceso se divide en fases. La primera fase es la fase de gasto energético. Esta fase consiste en obtener 2 moléculas de gliceraldehído a partir de una molécula de glucosa utilizando 2 moléculas de ATP. Entonces, bueno, empezamos con la glucosa. La glucosa es un monosacárido presente en varios alimentos y es considerado el carbohidrato más importante de todos. Bueno, el paso 1 es la fosforilización de la glucosa mediante la hexoquinasa, que es la enzima. Ok, en esta etapa se produce la fosforilización de la glucosa mediante la enzima hexoquinasa, que es la que se encuentra aquí. Es la glucosa y esa es nuestra enzima. La hexoquinasa transfiere un grupo fosfato de una molécula de ATP, el ADP, a la molécula de glucosa, convirtiendo la glucosa, o sea, el ATP le cede una energía a la glucosa, lo cual hace que se convierte en una molécula de glucosa 6-fosfato, que es la que está acá al lado. Bueno, como podemos ver, al ceder una energía de ATP a la glucosa, el ATP pasa de ser de ATP a ADP, es decir, pasa de ser de adenosín trifosfato a adenosín difosfato, debido a que se dio uno de sus fosfatos. Ahora bien, la glucosa 6-fosfato. La diferencia entre la glucosa y la glucosa 6-fosfato es que en el carbono número 6, el fosfato que fue cedido por el ATP se encuentra en este carbono, el carbono número 6, y está unido a una molécula de, a un átomo de oxígeno. La diferencia de la glucosa 6-fosfato a la glucosa es que ese mismo oxígeno antes en la glucosa estaba unido por un hidrógeno, pero como se unió en la glucosa 6-fosfato un fosfato al oxígeno, pues tuvo que liberar su hidrógeno, debido a que el carbono tiene 4 enlaces, el hidrógeno solo puede enlazarse a uno y el oxígeno solo a 2. Entonces, por tanto, el oxígeno, al estar conectado al fosfato y al carbono, ya está cumpliendo sus 2 enlaces, entonces por lo tanto tuvo que liberar al hidrógeno. Ahora vamos al paso número 2, que es la isomerización de la glucosa 6-fosfato mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa la molécula glucosa 6-fosfato se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa. En esta etapa no se produce consumo ni generación de ATP o NADH, simplemente pasó de ser una glucosa, es decir, de una hexosa a una fructosa, que recordemos la fructosa es una pentosa, mientras que la glucosa es una hexosa. Entonces, por eso es que hay un cambio. Y pues el fosfato sigue conectado al carbono número 6. El fosfato sigue conectado al carbono número 6 de la fructosa. Bueno, ahora continuemos. Ahora, el paso 3 es la fosforilización de la fructosa 6-fosfato mediante la fosfofructoquinasa. En esta etapa se vuelve a consumir una molécula de ATP, ya que la fructosa 6-fosfato recibe un fosfato en su carbono 1 a través de la enzima fosfofructoquinasa, convirtiéndose en la fructosa 1,6-bisfosfato. Aquí obviamente volvió a interactuar el ATP, es decir, el adenosín trifosfato, le otorgó otro fosfato a nuestra molécula,
lo cual hizo que perdiera energía y se volvió otra vez adenonil difosfato. Acá llevamos dos pérdidas de ATP. Ahora podemos ver que el fosfato que se le fue otorgado a la fructosa 6-fosfato se unió al carbono número 1. Recordemos que el primer fosfato estaba unido al carbono número 6 y ahora está unido al carbono número 1. Por lo tanto, nuestra nueva molécula ahora se llama fructosa 1,6-bisfosfato. Simplemente hubo una unión entre los fosfatos en carbono 1 y 6. Y ahora el paso 4 es la producción de hidroxiacetona fosfato y de glicaldehído 3-fosfato mediante la fructobisfosfato aldolasa, que es nuestra enzima. En esta fase, la molécula de fructosa 1,6-bisfosfato se parte en dos moléculas de 3 carbonos cada una de ellas. Y una de ellas es la dihidroxiacetona fosfato y la otra es la glicaldehído 3-fosfato. Mediante esta enzima, como son las que son acá, la fructosa bisfosfato aldolasa parte la molécula fructosa 1,6-fosfato en dos. Y así se ven nuestras dos nuevas moléculas cortadas. Y bueno, a partir de ese paso, a nosotros lo que nos importa son los glicaldehídos 3-fosfatos. Entonces la dihidroxiacetona fosfato, por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa, se va a convertir en un glicaldehído 3-fosfato. Gracias a esto, ahora vamos a tener dos moléculas de glicaldehído 3-fosfato. Y una vez que estamos acá, a partir de este momento, de este paso, voy a estar mostrando en el pizarrón solo una molécula, pero esa molécula cuenta por dos debido a que hay dos glicaldehídos 3-fosfato, pero solo se va a estar mostrando uno. Y a partir de ese momento se inicia la fase de beneficio energético de la glucólisis. Bueno, y ahora vamos a continuar con la última fase de glucólisis, que es la fase de beneficio energético de la glucólisis, es decir, que se gana ATP. Nos quedamos acá en glicaldehído 3-fosfato. A partir de esa parte, todo esto es por 2. A pesar de que solo se esté mostrando una molécula, esto se está repitiendo dos veces porque hay dos glicaldehídos 3-fosfato. Ok, entonces, el paso 6 es la oxidación del glicaldehído 3-fosfato mediante el glicaldehído fosfato deshidrogenasa. En este paso, el glicaldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bisfosfoglicerato, ya que la enzima glicaldehído 3-fosfato deshidrogenasa añade un ion de fosfato al carbono número 1, que es el de abajo, y el 3 es del fosfato de arriba, se pone al carbono número 3. Esto se da mediante la reducción de un grupo de NAD que genera una molécula de NADH y un ion de hidrógeno. En este paso aumenta la energía del glicaldehído 3-fosfato. Ahora, ya tenemos el 1,3-bisfosfoglicerato. Ahora vamos al paso número 7, que es la obtención del 3-fosfoglicerato y un ATP mediante la fosfoglicerato quinasa. En ese punto se genera la primera molécula de ATP, que se da a partir de un ADP, es decir, un adenonil difosfato, que genera un ATP, es decir, se gana una molécula de fosfato. Si se dan cuenta, entre la molécula 1,3-bisfosfoglicerato y la 3-fosfoglicerato, el último oxígeno en la primera, en esta que se está mostrando en pantalla, sí estaba el fosfato, y en la siguiente ya no está, hay un hueco en ese oxígeno. Entonces la enzima fosfoglicerato quinasa transforma una molécula de ADP en una de ATP, pasando el grupo fosfato del primer carbono de 1,3-fosfoglicerato y transformando en 3-fosfoglicerato. Ahora el paso 8 es la isomerización del 3-fosfoglicerato, de esa molécula, a 2-fosfoglicerato mediante la fosfoglicerato mutasa. La mutasa es lo que va a hacer es transformar, es decir, cambiar. En este paso solo se produce una isomerización donde el fosfato del carbono 3
pasa al carbono 2, el fosfato de este está en el carbono 3 y ahora está en el carbono 2 en medio de la molécula, dando lugar al 2-fosfoglicerato. Esto se da gracias a la enzima mutasa, ya que hizo que cambiara de lugar el fosfato. Ahora se da la obtención del fosfoenolpiruvato mediante la enzima enolasa. Ya nos estamos acercando al final y en este paso se forma un doble enlace en el carbono 2 donde se encontraba el grupo fosfato. Se elimina una molécula del agua, es decir, se libera debido al hidrógeno del carbono 2 y al grupo OH que está en el carbono 3 del fosfoglicerato. Y así es como se obtiene el fosfoenolpiruvato. El paso 10 es la desfosforilación del piruvato y ATP mediante piruvato quinasa mediante esta enzima. El último paso de glucólisis consiste en la desfosforilación del fosfoenolpiruvato en piruvato utilizando una molécula de ADP y generando un ATP mediante la enzima piruvato quinasa. Es decir, del adenosín difosfato se genera una energía debido a que del fosfoenolpiruvato se liberó el último fosfato que quedaba en la molécula y se perdió. Si se dan cuenta, en el piruvato ya no hay ningún fosfato, entonces se ganó energía. Y así es como se obtiene, y así es todo el proceso de la glucólisis. Ahora voy a hablarles sobre la glucogenogénesis o también conocido como glucogénesis. Esto consiste en que a partir de la glucosa se obtiene un glucógeno. Entonces, primero tenemos nuestra molécula de glucosa, que como decimos, la glucosa es un monosacárido, el más importante de todos, y es forma de hexosa. La gluconasa, que es una enzima, va a afectar a la glucosa para formar así la glucosa 6-fosfato. Esto se debe a que el ATP va a perder energía y va a ceder uno de sus fosfatos para dárselo a la nueva glucosa, a nuestra nueva molécula, y va a pasar de ser ATP a ADP, es decir, de adenosín trifosfato a adenosín difosfato. Ahora, de la glucosa 6-fosfato va a pasar a la glucosa 1-fosfato. Esto va a pasar debido a va a participar una enzima llamada la fosfoglucomotasa. La fosfoglucomotasa lo que va a hacer es cambiar el lugar en donde se encontraba nuestro fosfato. En vez de estar en su anterior molécula está en el carbono 6, ahora va a estar en el carbono 1. Ahora de la glucosa 1-fosfato va a participar una enzima que es la glucosa pirofosforilasa. Esto tiene que ver con lo del UTP, es decir, el UTP va a participar en esta parte, que es el uracilo trifosfato. El uracilo trifosfato va a ceder energía, es decir, él va a perder energía y va a pasar a ser UDP. Esto con tal de obtener un UDP glucosa. Ahora, en UDP glucosa participa lo que es la enzima glucogenosintasa. La glucogenosintasa lo que va a hacer es liberar el UDP de la glucosa, como se ve en el dibujo, y se va a quedar sobre la glucosa y va a tener sus unidades de glucosilo alfa 1,4. Ahora bien, lo que se busca en este proceso es que se ramifique con una cadena principal, con un glucógeno. Entonces, a partir de esto, gracias a una enzima ramificante, la glucosa alfa 1,4 se va a unir a otra molécula que tiene un alfa 1,6 y de esa forma vamos a formar y obtener como resultado un glucógeno que, como sabemos, es un polisacárido y debido a que es una cadena larga. Ahora vamos a explicar la glucogenólisis. Bueno, tenemos nuestra cadena larga, que está la cadena de arriba, está unida por un alfa 1,6 enlace,
Y la de abajo, la cadena de abajo, es nuestra cadena principal, nuestro centro. Y pues se ve la unión del alfa 1,6 entre esas dos cadenas. Okay. Luego viene, ese es un glucógeno. Luego viene la fosforilasa. La fosforilasa es una enzima que libera 5 glucosas de la cadena de arriba y 3 de la cadena principal. Entonces se pierden 8 glucosas, 1 fosfato. Luego así queda nuestra molécula. Ahora viene la enzima transferasa. Lo que va a hacer es transferir esta enzima lo que va a hacer es transferir 3 glucosas de la cadena de arriba y las va a pasar a la cadena principal, se van a unir a la cadena principal, como se ven en el dibujo. Y por último viene la alfa 1,6 glucosidasa, la cual va a hacer va a hidrolizar la cadena y va a hacer que se pierda la única glucosa que se quedaba unida a nuestra cadena principal, y pues se pierde. Y así es como se da la glucogenólisis. Se queda una cadena principal sola larga sin ningún enlace conectado entre ellas. Es una única cadena lineal. Bueno, ahora voy a explicarles sobre la oxidación del piruvato antes del ciclo de Krebs. Esto cuenta con 3 simples pasos. Bueno, como podemos ver, ahí está nuestra molécula de piruvato. El primer paso es que se elimina el grupo carboxilo del piruvato, que es el que está encerrado, y de esta forma libera dióxido de carbono. Luego se lleva a cabo una reacción de oxidación. Ahí es donde entra lo de la coenzima. La reacción de oxidación se da debido a que el NAD reduce al NADH. Y pues por último, el grupo acetilo, que es el que está encerrado, se transfiere a la coenzima A y recita en acetil-CoA. Y esa es la forma de la molécula de acetil-CoA, que es la que pues tiene participación en el ciclo de Krebs. Ahora voy a explicarles los de la fosforilización oxidativa. Ok, hay dos tipos de formas. Está primero la del complejo 1. El complejo 1 se da por cuando el NADH pasa a NAD, es decir, pierde un hidrógeno. Esto lo que hace es otorgar 2 electrones al complejo 1. Estos electrones lo que hacen es agarrar hidrógenos que estén cerca del complejo 1 y los pasan al espacio intermembranal, en donde pues no van a interrumpir ni hacer nada durante ese proceso. Luego estos electrones pasan al complejo 3. El complejo 2 se va a explicar más adelante. Una vez que están ahí pasa lo mismo. Los electrones permiten que el complejo 3 pueda pasar 4 hidrógenos al espacio intermembranal para que no afecten nada. Y esos 2 electrones del complejo 3 por último llegan al complejo 4, que es el último paso. El complejo 4, a diferencia de otros, tiene su función necesita de 4 electrones, entonces debe esperar a que el complejo 1 vuelva a pasarle 2 electrones al 3 y ya después el 3 al 4. Entonces el complejo 4 actúa hasta que tenga 4 electrones. Cuando sucede esto, los 4 electrones agarran un oxígeno y se unen a él. Esto hace que el oxígeno esté muy negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los 4 hidrógenos que, como ya mencioné, los complejos los pasan al espacio intermembranal. En este caso, solo 2 de esos hidrógenos pasarán al espacio intermembranal. Los otros 2 se van a unir al oxígeno para formar una molécula de agua y pues obtener una molécula de agua estable. Ahora bien, la diferencia entre en el complejo 1 y el complejo 2, el complejo 2 en vez de NADH usa el FADH y es lo mismo. El FADH pasa a ser FAT y el FAT lo que hace es liberar un hidrógeno, lo cual hace que lleguen 2 electrones al complejo 2.
Ahora bien, otra diferencia es que el complejo 2 no puede pasar hidrógenos al espacio intermembranal debido a que no tiene como que la suficiente fuerza. Entonces, como los electrones no tienen nada que hacer en ese caso, pues simplemente los dos electrones pasan al complejo 3. El complejo 3 pues ya agarran 4 hidrógenos cerca del complejo 3 y los pasan al espacio intermembranal. Y ya luego llegan al complejo 4 esos dos electrones y se quedan ahí hasta que el complejo 2 pase otros dos electrones al complejo 3 y el complejo 3 esos dos al 4 para volver a hacer lo mismo que expliqué acá arriba. Esperan 4 electrones al oxígeno, en dos hidrógenos que captan los electrones van al espacio interhormonal y los otros dos se unen al oxígeno para formar una molécula estable de agua. Bueno, y ya por último les voy a explicar el ciclo de Krebs. Vamos a empezar con la formación del citrato. El acetil, grupo de dos carbonos procedente de degradación de moléculas complejas, se une a la coenzima A para entrar al ciclo. El acetilcoenzima A transfiere el acetil al oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, para formar una molécula de ácido cítrico, que son 6 carbonos. Este paso está catalizado por la citratosintasa, que es una enzima, y se consume una molécula de agua en el proceso. El citrato que se forma es capaz de impedir la actividad de la citratosintasa, por lo que no se acaba el citrato hasta que no continúa generándose. Ahora voy a explicar lo de la formación del cis-aconitato. A continuación el citrato se convierte en cis-aconitato, que la misma enzima catalizará el cambio a isocitrato mediante la aconitasa. El isocitrato, que son 6 carbonos, es una forma isomérica del citrato, pero sirve como sustrato para el siguiente enzima. Ahora el isocitrato de deshidrogenasa oxidará el isocitrato a oxoglutarato. En este proceso se genera poder reductor que será almacenado en un NAT, que se reducirá en un NADH. Esta enzima transformará el isocitrato en oxalasucinato. Este cambio modifica la electronegatividad de la molécula, produciéndose una descarbonización. La ruptura de un grupo carboxilo se elimina en forma de dióxido de carbono. El perder este carbono se denomina alfa-cetoglutarato. La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa transformará al alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. El succinil tiene 4 carbonos. Mediante una descarbonización oxidativa se pierde otro grupo carboxilo. Este proceso se lleva a cabo en 3 pasos, realizado por 3 subunidades de la enzima. En este proceso se regenera mucha energía, parte de ella servirá para unir una molécula de coenzima A y el resto se almacena en la forma de poder reductor en NAD, que se convierte en NADH. El succinilcoenzima A será hidrolizado por la succinilcoenzima sintetasa para dar como un succinil. Esta enzima rompe el enlace entre la coenzima A y el sucil. El cosustrato de esta reacción es el GDP, guanil difosfato. Se aprovechará la energía de la reacción para unir un fósforo inorgánico y formar GTP, que es guanil trifosfato. El succinato es transformado en fumarato por la succinato deshidrogenasa. La oxidación de la molécula, el poder reductor que se genera se almacena en el FADH2, que almacena menor energía que el NADH. Puesto que esta oxidación no es tan energética, ahora el fumarato, mediante la fumerasa, es convertido en el malato mediante la hidroxidación con un grupo hidroxilo desde una molécula de agua. El malato se oxida por la malato deshidrogenasa, dando oxalacetato, generando una última molécula de NADH. Al final de este paso obtenemos nuevamente oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos,
que puede ser utilizado por la primera enzima del ciclo para poder generar energía. El ciclo de Krebs genera poder reductor que se va a convertir en ATP, la molécula de almacenamiento de energía en la cadena de electrones. Y así es el proceso de el ciclo de Krebs.